Cuando ingresemos a la hoja electrónica, esta será la ventana que veremos. En general, la ventana simula un libro, el cual está formado por una serie de hojas. Cada hoja está formada por una serie de columnas, las cuales están identificadas con una letra del abecedario. La hoja también está formada por una serie de filas, las cuales están identificadas numéricamente, iniciando con el número 1. La unión entre cada fila y cada columna es llamada una celda. Como podemos ver, cada vez que señalicemos una celda específica, en este espacio se nos mostrará en cuál columna y en cuál fila nos encontramos ubicados. Veamos el caso. C5, E2, G4, F9 y así sucesivamente. Esto nos permite tener control para saber en cuál fila y en cuál columna nos encontramos ubicados en un momento determinado. Otra característica interesante de cuando se ha seleccionado una celda específica es que el encabezado de la columna queda resaltado en amarillo. De igual forma, el encabezado de la fila. Ahora veamos qué otros procedimientos podemos hacer en una hoja de cálculo. Si lo que deseamos es cambiar el ancho de la columna, solo nos ubicamos en el centro de las dos columnas y cuando se nos forma esta cruz, das clic, mantienes oprimido y te desplazas. Verás cómo el ancho va cambiando. Cuando el ancho esté ajustado a la dimensión que tú necesitas, ahí sueltas el botón del ratón. Observa cómo la columna A ahora tiene una dimensión diferente a las demás columnas. También puedes cambiar el ancho de la fila. Dando clic en medio de las dos filas, mantienes oprimido el botón del ratón y te desplazas. Como puedes observar, en este momento, la columna A y la fila 1 tienen dimensiones diferentes a las demás filas y columnas del libro. El procedimiento para insertar información es muy simple. Solamente damos clic sobre la celda en la que queremos introducir el dato e iniciamos con nuestra escritura. En nuestro caso, vamos a hacer una tabla con artículos y costos. Cuando empecemos a introducir los datos, podemos incluir texto y también números. Veamos el caso. Arroz con un costo de 10.000. Frijoles con un costo de 5.000. Y así sucesivamente hasta que tengamos nuestra tabla lista. Cuando hayamos introducido todos los datos, podemos darle formato al texto. El procedimiento es muy simple. Solamente seleccionamos dando clic, manteniendo oprimido el botón del ratón y desplazándonos. Cuando lo tengamos marcado, simplemente seleccionamos si nos interesa que esté en negrita, si nos interesa que tenga un color de fondo específico y si nos interesa que tenga un color especial en el tipo de letra. Si no les interesa cambiarlo, simplemente lo dejan en modo automático. También pueden cambiarle su tamaño y lo pueden centrar. Es importante saber que podemos marcar los datos que hemos escrito y seleccionando esta opción de bordes, podríamos asignarle bordes a toda nuestra tabla. ¿Observan cómo nuestra tabla ha tomado una apariencia diferente? También podríamos seleccionar los datos numéricos
y seleccionar el tipo de moneda. En este caso nos interesa el tipo de moneda de Costa Rica. ¿Ven cómo nuestros números van tomando forma conocida? Ahora sí, con esta opción podríamos disminuirle los decimales. De esta manera, nuestros datos numéricos han quedado con un formato específico, más reconocible de acuerdo a nuestra moneda nacional. De la misma manera podríamos seleccionar el texto y cambiarle el tipo de letra, tal y como ya lo conocemos y lo sabemos hacer. Entonces, hasta el momento hemos visto cómo cambiarle el ancho a las columnas y a las filas, cómo insertar datos, cómo poner color de fondo a una celda, cómo darle formato al texto poniéndole negrita, cambiando el tipo de letra y el tamaño. Y también hemos visto cómo agregarle un formato de moneda a nuestros datos numéricos. También cómo disminuirle los decimales. Es importante saber que cuando ya tengamos una tabla hecha, podríamos también incluirle nuevas filas y nuevas columnas. El procedimiento para incluir nuevas filas sería clic en la fila a partir de la cual quiero incluir la nueva fila. Luego doy clic derecho sobre ella y selecciono la opción Insertar. Como pueden ver, se ha incluido una nueva fila sobre la que ya existía. Entonces, aquí puedo digitar un nuevo dato. Por ejemplo, este es un título superior, pero como pueden ver, está contenido en dos celdas. Para poder unir estas dos celdas, simplemente las selecciono y posteriormente selecciono esta opción, la cual me permite combinar los contenidos y centrarlos. Observen cómo ha quedado el título centrado. Aquí también pueden darle el formato que ustedes consideren más pertinente.